distorsionada. ¿Te oirán bien todos? Yo te escucho perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Acá la amiga Camila me ha incorporado, como saben, a estas charlas que nos permiten la tecnología a distancia, que justamente para el caso del campo es algo muy, muy útil. Todos los hemos elegido una serie de temas como para presentarles. La idea es intentar también que haya preguntas, que haya alguna interacción. Hoy nos vamos a dedicar un tiempo largo. El martes pasado, por un inconveniente insalvable, no pude estar presente con ustedes. Aquí estoy, vamos a dar 2 temas completos, con lo cual me van a tener que aguantar alrededor de 2 horas, lo cual esa es la mala noticia del día, así tempranito. Y bueno, a ver, los temas que tenemos pensado ver, uno es el tema de contratos y por qué tan relevante, tan importante lo consideramos al tema de contratos. En primer lugar, porque curiosamente las diferentes impositivas casi no lo tratan, no tratan el efecto impositivo de los contratos. Muy poca cosa hay, en IVA algo y en ganancias otro poco, pero no hay un tratamiento concreto desde el punto de vista del respaldo legal en cómo impactan en lo que es los diferentes impuestos. Con lo cual el contribuyente y el contador que lo ayuda, el que lo asiste y que le liquida los impuestos, va a tomar decisiones sobre los efectos de los contratos en función de las normas reglamentarias del propio fisco, en algunos lugares, pero no de la ley, porque, insisto, hay muy poco en la ley y en el reglamento de los diferentes impuestos, y además en lo que se llama doctrina, ¿no? En las opiniones de profesionales que se refieren a los diferentes temas y tratar de extrapolar las normas realmente legales que existen para esos hechos económicos que son altamente relevantes, que producen los contratos, ¿no? Con lo cual acá lo que vamos a ver un poco es quién es el sujeto en cada uno de los contratos, cuál es el objeto concreto de los contratos, cuál es la esencia jurídica de los contratos, de la manera, por supuesto, más simple que podamos. Al respecto, quería, digamos, recordar que hay mucho material sobre estos temas. En el pequeño libro que hemos hecho entre varios colegas y el amigo Hugo Rossi, que es abogado y hoy está en el Ministerio de Agricultura trabajando de sol a sol, ese libro que lo hicimos con Lucio González Bonorino y con nuestro gerente del estudio, Gabriel Larrabe, es un librito que pretende llegar a los ingenieros agrónomos como para tener un panorama. Por eso ahí hay una serie de dibujos y bueno, no lo traje acá a mano para mostrar la tapa, simplemente porque se vendió tanto que no tengo ningún ejemplar. Bueno, no es cierto, ojalá se hubiera vendido tanto, pero la verdad es que no encontré acá en el estudio a mano un libro para los. Creo que es útil, el objetivo, insisto, es algo hecho con palabras fáciles, se llama Los Impuestos en Criollo. Bueno, nada, si el que tenga interés, que veo que hay varios que tienen intereses en conocer algo de impuestos simplemente para poder tener su relación con su contador que se los liquida, entendiendo la base y poder tomar sus propias decisiones. Este es el objetivo, ¿no? Vamos a comenzar
dicho esto, con algunos contratos, acá justo tengo un libro de Luis Faciano sobre contratos agrarios, arrendamientos a parcerías y contratos rurales, ¿sí? Esto de Nova Tesis en la editorial jurídica, ser útil. También, junto con otros colegas, este pequeño librito que estamos intentando actualizarlo, hemos preparado aquí el capítulo de contratos, unas cuantas páginas. Pero ya eso es algo de mayor complejidad. Vamos a la base, que es lo que nos interesa transmitir para poder llegar a pasarles un poco la idea. A ver, hice macanas, ¿no? Ahí está. Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar algunos conceptos básicos que ustedes los conocen de memoria, pero bueno, ¿qué es la actividad agropecuaria? ¿Por qué interesa saber qué es la actividad agropecuaria para la normativa? Bueno, porque justamente hay algunos casos donde para darle determinado tratamiento al contrato tiene que haber actividad agropecuaria exclusiva. Entonces tenemos que entender de la legislación de fondo qué se entiende por actividad agropecuaria, ¿no? Y tiene la actividad agropecuaria por finalidad el cultivo y obtención de productos de la tierra, todos lo sabemos, e inclusive actividades como silvicultura, crianza y explotación de animales de granja, la fruticultura, la avicultura, entre otras. Con lo cual acá tenemos una amplitud enorme, no es solo actividad agrícola o ganadera, sino todas estas culturas, digamos, que están íntimamente vinculadas y son partes de la actividad agropecuaria. Insisto, hay contratos como el de arrendamiento, por ejemplo, que requiere en forma exclusiva la existencia de actividad agropecuaria para darle un tratamiento adecuado desde el punto de vista impositivo, ¿no? Acá hay una clasificación que quería aclararla lo mejor posible, que es qué tipos de contratos existen o nos vamos a encontrar en el ámbito agropecuario. Los contratos que son conmutativos, yo te doy, vos me das en su medida y estando definido específicamente, y los contratos asociativos. Yo aporto, vos aportás, entre los dos obtenemos un resultado y lo repartimos. Es decir, en estos contratos asociativos hay un riesgo inmerso en el propio acuerdo. Puedo ganar mucho, poco o nada. Puedo tener un ingreso nulo. Y depende de los tipos de contratos, puedo hasta tener pérdidas. Mientras que el contrato conmutativo, por excelencia, sería el de arrendamiento rural, donde yo cedo el uso de un bien y recibo un monto de bienes o dinero, pero fijo. Eso dinero fijo. En esos son los contratos conmutativos. Acá no hay un riesgo concreto a porcentual. Evidentemente el riesgo está en que si me tienen que pagar cuotas y a quien utiliza el inmueble no le va bien y no me las puede pagar, bueno, podré tener que salir a hacer un reclamo judicial para que se cumplan las pautas acordadas, pero bueno, probablemente no podré a mi contraparte ahorcarlo para que me dé lo que no tiene, ¿sí? ¿Se entiende, Camila, hasta ahora más o menos? Se entiende, Santiago, se entiende, se te escucha bien y se te ve bien. Bueno, bárbaro. Buenísimo, ¿no? Lo que pasa a veces en silencio es difícil esto de no ver las caras de los oyentes, ¿no? Totalmente. Los gritos si pasa. El tema... Dale, cómo no. Bueno, el tema de lo que hay que hacer siempre para definir el tratamiento impositivo es ver quiénes son los sujetos fiscales, ¿no? Quiénes son las partes, empresas, personas, sucesiones, quiénes son las partes que intervienen, cuál es la base
para calcular el impuesto, cuál es el resultado de la actividad. Justamente hablábamos de cuestiones que son a riesgo y cuestiones que son directas. ¿Y en qué momento se produce esa obligación fiscal que nace y que después tiene un vencimiento? Pero ¿en qué momento nace, no? Esto es de suma importancia. Vamos a hablar del arrendamiento. El arrendamiento es uno de los principales contratos que existen en la Argentina para la, digamos, la utilización y el desarrollo de actividad sobre tierra rural, ¿no? El arrendamiento está tratado en la ley de impuesto al valor agregado, está tratado como un contrato típico, jurídico, donde se le otorga la exención en el IVA. Estamos hablando de la ley de IVA. Bueno, cuando existe arrendamiento, ese arrendamiento está exento, es decir, no tributa IVA. Después vamos a ver que algunos preferirían que tribute IVA, por los saldos a favor de IVA y todo, pero no tributa IVA, ¿cuándo? En determinadas condiciones, ¿no? Es decir, acá como figura se presenta entonces la cesión de uso y goce del inmueble rural, es decir, yo tengo la posesión de un inmueble, tengo el usufructo, ¿sí? Es decir, el fruto que obtengo del inmueble. O bien soy, en definitiva, un propietario pleno de tierra, o puedo haberle arrendado a un tercero y que me permita subarrendar, ¿sí? Entonces, acá esta cesión que hago va a ser de forma de obtener, con el objeto de obtener en forma adelantada o vencida, en cuotas o todo de golpe, un precio cierto. En dinero o en especie, acá decimos en dinero, pero lo importante es que sea fijo, determinadas quintales de granos, determinados kilos de carne, haciendo una referencia directa a cómo determino el valor de esos bienes que estoy entregando, ¿no? Claramente, acá hay una cesión de uso y goce, es decir, yo me desentiendo totalmente del predio rural. Está bien, habrá pautas, por supuesto, del trato que se debe dar a la tierra, que no se dañe, que se haga rotación, que si estoy hablando de hacienda, que se cuiden todo lo que son los alambrados, las tranqueras, las aguadas. Por supuesto que va a estar sujeto a condiciones de uso, pero no me involucro en el desarrollo de la actividad que va a desarrollar aquel que me alquila la tierra, ¿sí? Tiene que estar destinada, el bien tiene que estar destinado para estar exento a la actividad agropecuaria exclusiva. ¿Qué quiero decir con esto? Si una tierra rural se arrienda para actividad turística, por ejemplo, que las hay, y muchas, bueno, ese alquiler está gravado con impuesto al valor agregado porque no cumple con la condición de exclusividad de actividad agropecuaria. ¿Cuáles son las consecuencias un poco de esto? Bueno, se limita la responsabilidad laboral, es decir, todo esto de lo que le pueda suceder a los trabajadores en mi propio predio genera muchas preocupaciones y dudas en la actividad empresaria en todos lados, ¿no? En todas las actividades. Pero en la empresaria agropecuaria que nos estamos refiriendo, bueno, uno le da la tranquilidad de alguna manera que si hay algún trabajador que tiene un accidente en el predio que me pertenece, bueno, tendré que obligarlo a que tenga un contrato de seguro tomado en la mutualidad para que haya una tranquilidad total en el desarrollo de esa actividad. Y eso va a ser planteado seguramente en el propio texto del contrato, ¿sí?
Sabemos que, más allá de la extensión del impuesto de valor agregado, también todo ingreso por arrendamiento está grabado en el impuesto a las ganancias. Y esto parece mentira, que uno se encuentra con algunas situaciones donde, no sé, algunos creerán que es un ingreso no grabado, que es un ingreso exento, mirarán para el costado, se harán los distraídos. Lo cierto es que si el fisco lo detecta con un arrendamiento no declarado, el problema puede ser mayúsculo. Tenemos que tener en cuenta que el arrendamiento se llama, o sea, está categorizado dentro de lo que es la renta del suelo, y por tanto esa renta del suelo se va a tener que declarar en función de lo que se llama devengado, es decir, en función del tiempo, ¿sí? A veces se producen arrendamientos por adelantado, antes de que se cumpla el plazo de efectivo uso. Entonces podría suceder que, en función de cómo esté redactado en el contrato y cómo se haya confeccionado la factura respectiva, pueda considerar entonces que una plata anticipada, un dinero anticipado, viene a cubrir un plazo, por ejemplo, de 6 meses, y en definitiva, mes a mes, se va produciendo la gravabilidad en el impuesto a las ganancias. Sabemos que estos ingresos, en forma anual, estamos hablando de una persona física, donde esos ingresos anuales se van a ir registrando mes a mes, y por lo tanto puede pasar que abarque periodos fiscales diferentes. ¿Qué pasa? Si estamos hablando de una persona física o humana, porque ahora por el orangután Sandra, no sé si ustedes recuerdan, la persona física ha pasado a ser humana. Esto es un fallo, ¿no?, que hay al respecto, y que algunos lo recordarán. Bueno, la alícuota, la tasa, el porcentual que se aplica a estos ingresos es progresiva. Relativamente progresiva, porque sepamos o recordemos que para el 2018, si bien se ha actualizado la tabla de impuestos, esta actualización ha dejado todavía un margen muy amplio para que sea justa la tabla. Después de 320.000 pesos de ganancia grabada, se está alcanzando con impuesto el total de lo que supere esos 300 como grabado en el impuesto a las ganancias. Y esto es un tema porque se alcanza la tasa máxima, el 35% de tasa. Por otro lado, si fuera una sociedad regular, tenemos que aclarar ya algunas cuestiones que vienen vinculadas con la reforma tributaria, que es que ese ingreso por arrendamiento, dependiendo de la fecha de cierre de ejercicio, pero ya puede ir siendo alcanzada por la tasa fija del 30%. Después habrá una consecuencia en los dividendos que podemos explicarlo, y probablemente vamos a dedicar una charla para un general sobre la reforma tributaria 2017 con aplicación a partir del 2018. A esta altura del partido no nos tenemos que olvidar del famoso impuesto a los ingresos brutos, algunos le denominan impuesto a los ingresos bestias, que realmente tiene mucha crítica porque sin ninguna duda es un impuesto muy, muy perjudicial, porque no tiene en cuenta el resultado obtenido, sino simplemente el ingreso. Y este impuesto a los ingresos, no nos olvidemos que para el caso de arrendamientos en la provincia de Buenos Aires, la tasa es un 6%, ¿sí? En las personas humanas, en ingresos brutos, es posible ir por lo efectivamente cobrado en lugar de ir por lo devengado. Tiene una exención muy limitada, supeditado a la tenencia de un solo inmueble y por un límite anual de ingresos muy bajo, que no llega a los 100.000 pesos. Con lo cual, para la temática que estamos hablando,
diríamos que está siempre grabado. Acá hablábamos recién, ¿no? Que para la exención en IVA tenía que no solo dedicarse a la actividad agropecuaria, sino ser un inmueble que catastralmente esté registrado como rural. Es decir, las características de la parcela sean categorizadas por el propio municipio como rural, ¿sí? Si yo alquilo, como dijimos, en la tierra rural para turismo o para, por ejemplo, la instalación de una publicidad, que van por la ruta 2, ven publicidades ahí, la instalación de una antena satelital, bueno, y otros ejemplos, puedo llegar hasta poner a una tierra rural una carpa de un circo. Efectivamente, todo eso va a estar grabado con el impuesto al valor agregado. Hablamos y reiteramos algunas ideas cuando se hacen contratos de arrendamiento en especie. Estos son contratos que se los denomina innominados, tienen los mismos efectos prácticamente de arrendamiento, pero no hay una entrega en dinero, sino en especie. Puede ser que yo entregue directamente la especie establecida en forma fija para estos contratos conmutativos, es decir, una cantidad determinada de frutos, o puede ser una, digamos, cantidad en dinero, pero a la cotización de los bienes, como dijimos, bueno, X cantidad de toneladas, X cantidad de kilos en el caso de carne. El arrendamiento, por más que yo quiera, porque me resultaría útil ponerlo como grabado, registrarlo como grabado, está exento en el impuesto. El tema de los contratos en especie son un contrato innominado, porque al entregar una especie, yo lo tengo que, esa especie se va a convertir en dinero y la voy a tener que vender. Bueno, y ahí viene toda una discusión doctrinaria sobre si eso está grabado con IVA o no, porque yo no actué en la habitualidad de la compra-venta de bienes, sino que eventualmente recibí bienes y los vendí. En la práctica están grabados por IVA esa venta de bienes, no hay alternativa. Bueno, vamos a ver un tema interesante, que es el tema de pastaje y de pastoreo, ¿sí? El tema de pastaje y pastoreo no es menor porque es necesario distinguirlo. El pastaje, en algún momento, preocupadamente, para mi juicio, el fisco intentó considerar que se trataba de una venta de pasto. Florencia, una venta de pasto. Entonces, esta venta de pasto la consideraba grabada. Sin embargo, obviamente no podemos dedicarnos a verificar cada uno de los del pasto que se come la hacienda, ¿no? Bueno, en definitiva, se llegó a la conclusión, después de bastante andar, que no, reconoció la AFIP que esto no era una venta de pasto, que era un servicio, que es un servicio que se presta, estamos hablando esencialmente, por ejemplo, el caso del feedlot, ¿no? Y esta garantía de la existencia de alimentos para los animales genera la demostración de que existe entonces un servicio prestado. Y de alguna manera la buena noticia, en el fondo insólita, es que la tasa es la tasa máxima. Perdón, un segundo. ¿Florencia? ¿Te pido algo? En definitiva, perdón. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que considerar que muchas veces, esto de tener una renta grabada
una renta gravada digamos, por el IVA, genera la ventaja de poder absorber saldo a favor, ¿sí? Y esto no es un tema menor. Vamos a tratar hoy el tema de los saldos a favor, tema extremadamente grave que le afecta al agro por estos tiempos. Entonces, este pastaje va a estar grabado con IVA por ser un servicio. Además, va a estar grabado por ganancias por ser un ingreso, y además va a estar grabado por ingresos brutos dentro del tratamiento de servicio, con los porcentuales dependiendo de la jurisdicción en la cual esté. No debemos olvidarnos que ingresos brutos, ya creo que hicimos nuestra crítica, no diría constructiva, porque es imposible dar una crítica constructiva a este impuesto. Lo que sí está claro es que es la base de la principal recaudación de las provincias, pero tiene un nivel de complejidad muy alto y un nivel de riesgo muy alto para el empresario por las diferentes normativas que existen en las distintas jurisdicciones. En cambio, el pastoreo es: aquí está la tierra, vengan y utilícenla, vengan y que el ganado se alimente con lo que hay. Yo no garantizo panes, no garantizo alimento especial balanceado. Directamente es en el fondo una suerte de arrendamiento corto, como está planteado en la... Esto en consecuencia está exento de IVA, está grabado en ganancias y está grabado, igual que el arrendamiento, en el impuesto a los ingresos brutos. ¿Sí? Perdón, logré que me trajeran un tecito con leche. Bueno, acá entramos en otro tipo de contratos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de un contrato asociativo, de estos contratos donde hay riesgo, de estos contratos donde se hace necesario medir ese riesgo, y acá aparece involucrado el impuesto de valor agregado en algunas importantes complejidades. Vamos a tratar de hablar de las distintas modalidades, de las características, de cuáles son los argumentos que consideramos nosotros aplicables que niegan el carácter de sociedad, y en definitiva vamos a ver que se trata de un contrato autónomo con prestaciones recíprocas. Bueno, vamos a ver, acá hay un acuerdo, ustedes saben, entre un hacendado y el tenedor de la tierra, alguien que la quiere desarrollar la actividad y el que es propietario o poseedor de la a título real jurídico, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de este contrato? Bueno, repartirse los frutos. A ver, hay mucha gente que tiene tierra rural, pero no tiene intención de desarrollar una actividad plena. Al mismo tiempo, está dispuesto a tomar un riesgo, prefiere repartir entonces ese riesgo con un tercero, y en definitiva es muy importante ser conscientes que estos tipos de contratos que denominamos asociativos, el clásico es la parcería rural, generan a los fines del fisco un entendimiento de que estamos frente a una persona o una sociedad que está desarrollando una actividad agropecuaria, no en forma autónoma, pero sí en acuerdo con un tercero, y por objetivo entonces, insisto, es repartirse los frutos. En consecuencia, está inmerso aquí el concepto de riesgo empresario, y al existir riesgo empresario, en el fondo hay empresa, con lo cual esto tendrá consecuencias eventualmente el día de mañana cuando esta tierra rural se pueda llegar a vender. Para introducir de ideas en esta temática, porque se van derivando de los distintos contratos las alternativas, ¿sí? Acá estamos pensando en una capitalización de hacienda,
donde quien tiene un rodeo de hacienda va, encuentra un campo que le resulta adecuado, en uso como parte del acuerdo su propia tierra rural y acuerdan las obligaciones de cada uno, porque habrá que vacunar, habrá que sanar la hacienda y verificar que se alimente adecuadamente y se repartirán los frutos. No es un tema menor de la redacción de estos contratos y de las pautas a considerar en cada uno. ¿Qué pasa en el IVA? Bueno, acá hay una opinión del fisco, fíjense, no hay una norma legal, hay una opinión del fisco. Y el fisco termina reconociendo que en esta entrega de distribución de frutos a las partes no existe venta. ¿Por qué? Porque las dos partes forman de alguna manera el contrato y ya por anticipación a una transferencia de dominio ya les pertenece a cada uno los bienes que se obtienen de este contrato por el esfuerzo, por el aporte de cada una de las partes, ¿sí? Entonces no hay venta, no hay un pago de servicios, a mí no me entregaron parte de los frutos por un servicio que yo presté, sino simplemente yo hice un aporte. Puedo haber coordinado los servicios si soy el hacendado que ocupa la tierra, pero en definitiva no estoy prestándole un servicio a mi contraparte que es el dueño del campo, sino simplemente se produce una distribución de frutos. Esto es importantísimo comprenderlo por los efectos que esto produce. Entonces, esta adjudicación, yo le adjudico el incremento de los kilos de la hacienda de invernada en este acuerdo al dueño del campo un 60% y al hacendado que va a desarrollar la actividad un 40%. Bueno, lo que habrá que hacer es repartir los kilos, pero no hay un hecho imponible que esté alcanzado por el IVA. Pero sí hay un problema práctico. Si yo entregué Hacienda con 150 kilos y con el engorde a 300 kilos de los 150 que se aumentaron, vamos al 350 para hacerlo más fácil, ¿no? De los 200 kilos que se aumentaron, 100 me corresponden a mí tierra y 100 al hacendado, efectivamente yo no puedo matar, carnear esa cabeza de ganado que engordó para repartir los kilos. Entonces, además, el que vende va a ser el que tiene la marca, ¿no?, sobre ese vacuno. En consecuencia, efectivamente, se va a producir una necesidad de que se emita una factura con impuesto al valor agregado para equilibrar la ecuación del IVA, ¿sí? En función de la proporción de esos kilos que gané, bueno, habrá una factura de por medio que tendré que emitirle al dueño de la hacienda. Insiste la normativa e insisto yo, ¿no? No hay venta sino distribución de frutos. Y se hace la liquidación por los kilos que le corresponde a través de una factura. ¿Qué pasa cuando hay una capitalización que no es de engorde, es una capitalización de cría? En definitiva, probablemente uno tiene los toros o el toro, los otros tienen la hacienda hembra, los vientres, y salen los dos por ahí a tomar en alquiler una tierra rural o hacen también un acuerdo con el propietario de la tierra. Bueno, efectivamente allí las crías son las que se van a repartir en los distintos porcentajes, depende de los aportes. Y estas crías se pueden entregar a cada una de las partes como distribución de frutos sin que intervenga el impuesto al valor agregado. Con lo cual, estos contratos de capitalización de cría justifican la existencia de un mayor stock de hacienda en el futuro.
¿sí? Bueno, a ver, hay el productor, el empresario, siempre intenta encontrar nuevos contratos que le resuelvan la parte operativa agropecuaria. Un contrato podríamos llamarlo, porque esta es una denominación propia, no surge de una legislación, que sería un contrato accidental o en participación, ¿sí? Se usa mucho para el tema de las cosechas de granos, donde, por ejemplo, hasta 2 cosechas se pueden utilizar estos contratos, ¿no? Y se pueden pactar como un ingreso fijo, que en el fondo sería un arrendamiento, o un porcentual de los frutos. Acá volvemos al concepto de frutos distribuidos, ¿no? Volvemos al concepto de frutos distribuidos, donde, en definitiva, este fruto va a generar una ganancia, un ingreso grabado por el impuesto a las ganancias, y en ingresos brutos van a estar exentos. No hay una normativa legal que establezca en cada jurisdicción la exención de esta distribución de frutos, sino que, por tratarse de un contrato accidental, al igual que la capitalización de Hacienda, ya dijimos, no hay una venta y no hay un servicio. En definitiva, es el fruto obtenido del contrato que se reparte. Entonces, en el entendimiento de algunos fallos judiciales, se llega a la conclusión que recién, cuando cada uno de los propietarios de su parte, de su fruto, lo venda a un tercero, recién ahí va a estar alcanzado por el impuesto a los ingresos brutos. Mientras tanto, no. Este negocio compartido, que también podemos llamarlo, el otro era accidental o en participación, son formas de los distintos contratos que se presentan. Pueden ser entre productores, personas físicas o sociedades, entre 2 sociedades, entre 2 productores, no hay una regla específica, ¿no? Y normalmente se retribuye en función del porcentaje de la cosecha. Hay una obligación de cada uno de cubrir los gastos, en definitiva, y de participar en las pérdidas si fuera necesaria para afrontar las deudas que hayan quedado de este acuerdo. Cada uno se puede definir quién va a tener o va a afrontar determinado gasto. Si salen a arrendar, el que pague el arrendamiento no tendrá crédito fiscal de IVA. En cambio, el que compre los insumos y afronte determinados gastos grabados tendrá el crédito fiscal de IVA, y esto va a la declaración jurada de cada uno, y cuando cada uno venda los frutos que obtiene, hay un débito fiscal de IVA, digamos, que lo va a contrarrestar con los créditos fiscales que ha tenido de esta operación, ¿sí? Acá hay un tema que adquiere mucha importancia, y que antes quiero decir lo siguiente. Es muy importante en el ámbito fiscal la realidad económica. La realidad económica fue abrazada, fue contemplada por la legislación tributaria principalmente, que hace una referencia especial a que el contribuyente no puede distorsionar bajo un manto jurídico determinado, pretender darle un efecto distinto a lo que ese contrato plantea. La realidad económica es no mostrar algo distinto para evitar o tener un tratamiento impositivo más benévolo. Esto es fundamental en muchísimas situaciones. Hay muchas situaciones donde hay una sociedad y una persona física, que en el fondo esa persona física humana es dueña en su gran mayoría de esa sociedad, y se alquilan entre ellos, y bueno, y después quieren darle un tratamiento determinado en la venta del inmueble. Bueno, acá no habría una racionalidad o una realidad
a mi juicio, absoluta de arrendamiento, ¿no? Lo mismo pasa en este contrato de locación. El contrato de locación, ¿a qué me refiero? Bueno, yo voy a tomar un contratista. El contratista me va a hacer determinadas tareas. Me va a emitir en principio, en una locación, en una prestación de servicios, me va a decir, bueno, mire, San Valiente, acá hay que cosechar 250 hectáreas, por lo tanto, yo le voy a presupuestar el trabajo y este trabajo va a costar 350.000 pesos. Muy bien. Esa es una alternativa, donde hay un contrato de un servicio prestado. Pero yo puedo, y en ese caso va a haber, como está planteado acá, una tasa de IVA del 10,5%, porque es un servicio directo vinculado con la cosecha de esos granos que van a estar grabados al 10,5%. Pero también puedo plantear un contrato de locación de servicios donde digo, bueno, vamos a hacer un contrato a porcentual. Yo no le voy a cobrar un honorario, un monto fijo, sino que de la cantidad de quintales que surja aquí, yo le voy a cobrar el 5% del total de la cosecha, de los granos. Me quedo con el 5% de los granos. ¿Esto es posible? Sí, es posible. En definitiva, aquí habría un contrato asociativo porcentual, pero cuidado con la realidad económica. Es decir, si esto se acuerda en el momento de que ya la planta está crecida, ya se puede calcular a ojo de buen cubero cuánto es los quintales que se van a obtener, en definitiva, muy probablemente el fisco me dé por tierra con el tratamiento que yo pretendo darle y, en consecuencia, va a ser un verdadero problema de dolor de cabeza, porque yo, como lo consideré un contrato asociativo, no calculé IVA, le entrego y entrego frutos, y el fisco después va a liquidarme ese impuesto, esa diferencia de impuesto realmente relevante, y me va a aplicar todos los impuestos que estén involucrados en esa operación que yo no la traté como es debido, ¿no? Ingresos brutos, IVA, con lo cual el tema de realidad económica es como un cuco que anda dando vueltas siempre en el ámbito tributario, donde hay que tratar de que las operaciones sean las más claras posibles y que reflejen la verdadera intención de las partes. Tranquilo que falta poco para el contrato, después vamos a otros temas, ¿no? El tema del mutuo, a ver, un mutuo es un préstamo, ¿no? Y un préstamo que puede ser de bienes o puede ser de dinero. Sin embargo, acá me quiero referir a algo muy especial, que es el mutuo de bienes, esencialmente, más frecuentemente, granos. Es decir, yo tengo un compromiso asumido de una exportación, tengo que cumplir con esa exportación, además tengo determinado barco que tiene determinada capacidad y me resulta muy caro no completar el barco. En consecuencia, por ahí digo, bueno, a mí con los granos que tengo, con las toneladas que tengo, no me es suficiente, entonces me resulta tomar un préstamo de mi vecino, más cercano, más lejano, y decirle, mira, acá vamos a hacer un contrato de mutuo, yo te voy a devolver la misma especie y calidad de los granos que vos me estás prestando, que va a ser por un plazo máximo determinado, y que el objetivo es completar esa operación de exportación. Esta entrega, esta recepción de esos granos, tiene especial relevancia si está bajo el manto del mutuo, de estos contratos, porque no hay una transferencia de dominio, no me los vendió, me prestó los granos, y en consecuencia yo se los voy a devolver y ni en la entrega que él me hace, ni en la entrega que yo le hago, va a existir impuesto al valor agregado. Algo muy importante, porque todos sabemos que las exportaciones de bienes están excluidas, están fuera
del ámbito del impuesto a las ganancias, del impuesto al valor agregado, más aún, en realidad lo que son es operaciones no gravadas que permiten los créditos de IVA vinculados computarlos. Pero ¿para qué vamos a acumular créditos fiscales de IVA cuando yo sé que después se lo tengo que devolver estos granos? Bueno, hay varios dictámenes del fisco, los dictámenes son opiniones expresas de la parte jurídica económica de la FIP, que en realidad, si yo me comprometo a devolver igual especie y calidad, y el objetivo fue, por ejemplo, cumplir con un compromiso de exportación, esto no va a estar alcanzado por IVA. Es importante nuevamente aquí tener en cuenta especialmente la realidad económica. En los fallos, esos dictámenes, que son conclusiones de fallos, muchas veces se demuestra la falta de realidad económica, y en especial cuando hay un monotributista en el medio y cuando hay una devolución a muy largo plazo y encima el que lo recibe lo terminó vendiendo en el mercado interno. Es decir, hay una serie de pautas que están establecidas en estos dictámenes que demuestran que estos contratos no son un verdadero contrato de mutuo de bienes y en consecuencia no quedan excluidos del IVA, quedarían grabados en ese caso. En el caso, insisto, que haya un manto que cubre esto y está intentando mostrar otra cosa. Bueno, este es justamente lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Estos actos comerciales que se presumen de comercio, siempre son onerosos, hay un ánimo de lucro en el fondo, ¿sí? En estos préstamos de evolución. Generalmente son actos de sociedades regulares donde el bien prestado es fungible, es decir, yo puedo comprometerme a devolver la misma especie y calidad. Y en definitiva, yo transmito la propiedad de la cosa, efectivamente la estoy transmitiendo a los fines de una exportación, pero me estoy comprometiendo a devolver la misma especie y calidad bajo un contrato de mutuo de devolución. Préstamo de devolución se denomina, con los objetivos que hemos mencionado. Para que esto exista, la entrega del bien tiene que ser en el fondo gratuita. Acá no tiene que haber compensación, si bien en los actos de comercio usualmente la hay. En este caso, para estos préstamos, no tiene que haber, es hoy por ti, mañana por mí. Probablemente el vecino el día de mañana quiera también completar un embarque y necesita hacer un acuerdo con nosotros, con lo cual allí indirectamente estaría devolviéndose el favor, ¿no? El periodo de devolución tiene que ser breve, no puede ser, yo te devuelvo dentro de 5 años, no, en la próxima cosecha. Ahora, si la próxima cosecha me va mal y lo puedo demostrar por caso fortuito o fuerza mayor, tendré la explicación de por qué no cumplí en ese periodo. Esto es habitual, como decíamos, en el comercio de granos, en aceites y en subproductos también ganaderos, y el objeto es justamente, como dijimos antes, reducir los costos de la operatoria, en este caso de las exportaciones, porque los costos de mover camiones y barcos, todos sabemos lo que significa. Uno de los últimos contratos que quería comentar es el contrato del pool de siembra. A ver, durante alguna época en este país, lo que fue llamado fideicomiso parecía un pecado. Se consideraba que el fideicomiso siempre estaba en un manto de sospecha, de que eran utilizados para fines espurios. En realidad esto no es así, puesto que el tratamiento de los fideicomisos no es demasiado diferente en el ámbito impositivo a cualquier tipo de sociedad, ¿no? Los fideicomisos, a ver, tienen un manto protector respecto de terceros, nacen del trust en Estados Unidos, son un tipo de contrato muy adecuado para, insisto, proteger los bienes de terceros en determinadas circunstancias y
desarrollar, puede ser una actividad, o hay muchos tipos de fideicomisos. Hay fideicomisos testamentarios, hay fideicomisos operativos, hay fideicomisos de garantía, hay fideicomisos a los fines de desarrollar un emprendimiento inmobiliario, pero en este caso nos estamos pensando en un fideicomiso agropecuario, ¿no? Donde las partes aportan, apuntan a desarrollar un negocio, y ese negocio, en vez de hacerlo bajo una sociedad de hecho, que ya prácticamente por la legislación civil están excluidas, ahora son simples en todo caso, una sociedad de hecho tiene mucho riesgo, todos lo sabemos, pueden ir contra los patrimonios de cualquiera de las partes, y en definitiva es sumamente arriesgado. Entonces, estos aportes, ¿sí? Las diferentes formas de hacer un pool de siembra, yo puedo hacerlo como un negocio compartido, que ya lo hablamos, como una sociedad de hecho que está repleta de riesgos, pero mucha gente lo ha hecho durante mucho tiempo. Un aporte financiero a una sociedad de inversiones es otra forma donde el rédito será los intereses o los dividendos. Como un contrato a parcería entre las partes, como un aporte a una empresa administradora, pues yo digo, bueno, y ahí es donde tiene el color del fideicomiso, ¿no? Acá hay un sujeto que se llama fiduciario, por no decirle gerente general, es alguien que tiene conocimiento de la cosa y por ese conocimiento justamente logra desarrollar la actividad y ser el responsable ante los aportantes. El fideicomiso es una buena herramienta para desarrollar este tipo de actividades, tienen su costo, tienen una entidad fiscal similar a una sociedad, tienen su costo de administrar, pero protege los bienes que allí están incorporados. El fideicomiso, como decíamos, tiene un fiduciante que este fiduciante aporta los bienes y hay un administrador, que es el fiduciario, y por supuesto también el beneficiario, que puede definirlo el propio fiduciante. Muchas veces hay beneficiarios que son terceros distintos a los aportantes, y en definitiva esto implica que tienen distinto efecto fiscal los diferentes contratos, ¿sí? Los objetos que pueden estar dentro de un fideicomiso, puede ser un fideicomiso financiero, por ejemplo, de créditos. Las empresas de artículos del hogar, muchas veces los créditos a cobrar de las cuotas los aportan un fideicomiso. Un fideicomiso donde los fideicomisos financieros tienen que intervenir una entidad financiera, un banco, donde de alguna manera garantizan el prolijo desarrollo de estos contratos, ¿no? Puede ser que yo haga un fideicomiso donde el objeto sea justamente agropecuario y estén incorporados allí las semillas, los agroquímicos, los insumos. Puede haber un inmueble a título de fiducia, quiere decir que no es una venta, es un aporte de ese bien durante un plazo determinado para llegar, digamos, a buen puerto con el objeto del fideicomiso, ¿no? El fideicomiso, por sus propias operaciones, el fideicomiso operativo, está grabado en el IVA. Los sujetos, que son los beneficiarios que hoy hablábamos, que residan en la Argentina, también están grabados a través del propio fideicomiso, y si fuera residente en el exterior, la sociedad, si los beneficiados son residentes en el exterior, son los que están grabados. De la otra forma, en realidad, el residente en el país lo que hace es distribuye como si fuera una sociedad de hecho, porcentuales, no la sociedad, sino porcentuales, ¿no? Y en ingresos brutos, el propio fideicomiso es sujeto del impuesto por las operaciones que realice, con lo cual no es que tenga demasiada ventaja. Yo propongo un pequeño corte de 10 minutos
para después dedicarnos unos minutos a este otro tema de la reducción del IVA y trabajar un poco con lo que es planificación fiscal, que entiendo que hay un interés relevante de parte de los oyentes. Camila, ¿cómo estás por ahí? Perfecto, Santiago. Vamos a darnos esos minutitos de descanso y tenemos el aula abierta, estamos todos conectados y nos vamos a escuchar en 10 minutos. Bueno, bárbaro. Quedamos así entonces, son 9:30, 10 menos 20, ¿te parece? 10 menos 20 menos cuarto. Tenemos una pregunta antes, Santiago. Sí, aquí quieras, sí. Buen día, Santiago. Sí. Una consulta. Sí, decime. Con el impuesto a los sellos. Oh, sí. Hay No una lo nombré. que es usada mucho por los pools para los arrendamientos. En vez de hacer un contrato, hacer una carta oferta. Sí, la famosa carta oferta, sí. Esa estructura a la vez bien. ¿Cómo? Digamos, ese formato, digamos, vos lo ves bien. Mira, a ver, siempre yo las cosas que no tengo una firmeza, digo que hay que tratarla con la persona que sabe, ¿no? A ver, acá los abogados han inventado, por así decirlo, esta posibilidad que claramente es que en un mismo documento no haya las firmas de las partes y eso le quita gravabilidad en el impuesto de sellos. O sea, las cartas ofertas, yo entiendo que existen, comprendo el motivo, pero hay que tener cuidado porque efectivamente, si bien podemos desde el punto de vista fiscal admitir que le va a ser difícil al fisco contemplar una gravabilidad de esa operatoria, a mi juicio también está el otro costado que es la seguridad jurídica. Increíblemente nosotros los argentinos, en distintas jurisdicciones con distintos porcentuales, pagamos un impuesto por la seguridad jurídica, o sea, nada tiene que ver con el contenido económico de la operatoria. Es algo absolutamente increíble y nefasto, pero así se ha establecido este impuesto. Es un que estamos más cerca de la gravabilidad cuanto más cerca estemos de la seguridad jurídica. Esto quiero decir que en una carta oferta, como no está inserta la firma en el mismo documento, habrá que ver en determinadas circunstancias muy complejas desde el punto de vista jurídico si puedo hacer valer lo planteado en ese acuerdo. O sea, yo estoy convencido que un contrato con firma ambas partes, debo pagar IVA, pero si desconfío mucho de mi contraparte, voy a saber que en un contrato firmado por ambas partes y pagando sellos, voy a tener más facilidad y cuestiones de defensa que en una carta oferta. Eso es lo que yo pienso, ¿no? ¿Hola? Gracias, Santiago. Entramos entonces en el corte. Nos escuchamos menos ¿Se 20. escuchó? Bueno, menos cuarto arrancamos. Y le pegamos ahí 45 minutos. Gracias. Hola, Belén.